Buenas tardes, bienvenidos a la sesión 5 de Estadística 1. Vamos a iniciar haciendo un pequeño repaso de lo que vimos en la sesión del día sábado para que los compañeros que no pudieron conectarse, que tuvieron inconvenientes, hagamos el repasito para luego de eso pasar ya a lo del día de ahora. Ok. El día sábado hicimos una sesión donde hablábamos directamente de unos conceptos que nos sirven a nosotros para poder encontrar valores que nos determinan ciertas características de un grupo de datos. Entre ellos hablábamos de la media, mediana, moda y de otras medidas de tendencia central. Entonces, hablando de estos conceptos, nosotros hablábamos que existían promedios o medidas de tendencia central, las cuales nosotros íbamos a obtener por medio de fórmulas, y estas fórmulas nos iban a determinar cuáles eran las características de estos grupos de datos que nosotros estábamos teniendo. Y esto me sirve a mí para poder hacer análisis de situaciones en concreto para condiciones de trabajo que nosotros estemos haciendo durante una investigación. Entonces, hablábamos primero de la media aritmética. ¿Quién me puede decir cómo calculábamos la media aritmética? Aquí estamos viendo la fórmula, lo sé, pero en palabras en buen salvadoreño, ¿cómo definían ustedes lo que es la media aritmética? Sería sería una división entre los valores que tengamos en la lista entre la cantidad de estos valores, es decir, sí, la cantidad, ¿verdad? De ellos. Ok, la cantidad de ellos, exacto. Entonces sería la sumatoria de un grupo de valores dividido entre la cantidad de valores, entre el conteo de estos valores. Entonces, de esa manera nosotros podemos sacar lo que es media aritmética. Y la media aritmética lo que me viene a decir es que si, digamos, tenemos un ejemplo de este grupo de 5 valores, que al momento de sumarlos, yo voy a obtener un valor de 38 y al dividirlos entre 5, que es la cantidad de datos que tengo, a mí me da una media aritmética de 7.6. Entonces, a eso nos referíamos nosotros como la media aritmética. Vienen y existen otras maneras de sacar la media aritmética. Pongamos ejemplo de que tenemos una frecuencia, tenemos una cantidad muy alta de datos, pero esta cantidad muy grande de datos que estamos analizando tienen ciertas frecuencias en las cuales nosotros podemos agrupar. Entonces, podemos utilizar siempre la misma fórmula, pero solamente que tendríamos que multiplicar cada uno de los valores por las veces de frecuencia que se tiene y así obtener el resultado de la media aritmética. Y aquí estaba el ejemplo que nos decía 5, 8, 6 y 2 se representan con frecuencia de 3. ¿Qué quiere decir eso? Que el número 5 se representaba 3 veces, que el número 8 se representaba 2 veces y que el número 4 se representaba 6 y así el 2 una vez. Entonces, con esto nosotros teníamos la frecuencia con lo que se representaba esos datos. Y al sumar todos estos datos me daba un valor de 10, que era 10 veces la cantidad de datos que estaba teniendo. Entonces, al multiplicar y luego sumar estos valores, a mí me daba un valor de 57. Y al dividirlo entre la cantidad de números, que era la frecuencia que teníamos, en la sumatoria de la frecuencia que nosotros teníamos aquí, nos daba un valor de 5.7. Entonces, esa es la media aritmética y eso es lo que nosotros vamos a ir teniendo en cuenta a partir de ahora. Había una media aritmética ponderada. ¿Qué era esto? Ok, nosotros para la media aritmética ponderada ocupábamos una fórmula que a cada uno de los valores le daba una ponderancia, un valor adicional. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podía tener diferentes valores y a estos valores yo le podía asignarle una ponderación mucho mayor. Y ahí pusimos un ejemplo, se recuerdan, de
un examen final. Y cuál era la ponderancia que le podíamos poner y cuál era el valor máximo que éste iba a tener. Y en este caso nosotros tuvimos que esta ponderancia nos llevaba a obtener un valor de 83. ¿Y qué quería decir esto? Entendemos el ejemplo. Ok, nos decía que si en una clase, el examen final, le dábamos el valor del triple que a los demás exámenes parciales, y cuando un estudiante obtenía 85 en el examen parcial, 70 en el primero y 90 en el segundo, ¿cuál era la puntuación media? Entonces, aquí nosotros lo que aplicábamos era multiplicar el valor por el valor de ponderancia que se tenía. Por ejemplo, 90 se multiplicaba por 1, 70 por 1, y el 85, como se le daba un valor del triple, se multiplicaba por 3. Y todo esto lo dividíamos por la ponderación que nosotros le estábamos dando, que en este caso era 1, 1 y 3. Al sumar eso nos daba un valor de 5 y eso obteníamos un 83 de nota para este estudiante. ¿Quedó duda de esto en la media aritmética? No, por el momento no. Por el momento no. Yo quiero que quedemos claros porque vamos a hacer una tarea y va a venir en el parcial. Entonces, vamos a ir viendo ya con los ejemplos que yo les traigo el día de ahora. Ustedes van a responderse la pregunta que me hacían, mire ingeniero, ¿a dónde voy a aplicar esta fórmula o por qué la voy a aplicar? Entonces, ahora con los ejemplos ya la vamos a ir a aplicar. Luego de eso teníamos las propiedades de la media aritmética. En esas propiedades, ustedes van a encontrar cómo cada una de estas fórmulas, aplicando estas propiedades, podíamos comprobar que la media aritmética era correcta. Y ahí estaban las fórmulas. Para los que no ingresaron, les recuerdo que hay un documento donde están todas estas fórmulas en el aula virtual. Adicional a eso, el día de ahora ya subí la clase a YouTube, solamente falta que les comparta el link y la tienen el día de ahora la clase. Entonces, el cálculo de media aritmética para grupos agrupados. ¿Qué significa esto? ¿Qué cambia con lo que vimos? Bueno, en la primera parte nosotros vimos media aritmética normal, donde nos daban un grupo de datos, los cuales no estaban agrupados o no tenían un orden, y no podíamos hacer nada nosotros para poder trabajarlo. En este caso, empezamos a ver ya cómo calcular la media aritmética cuando ya agrupamos estos datos. Y aquí iban nuevas fórmulas en las cuales nosotros íbamos conociendo cuáles eran los métodos abreviados para poder ordenar estos valores. Entonces, aquí nos decía que había, una fórmula que si a todos los intervalos de clase son de una misma amplitud C, las desviaciones de DJ va a ser igual a KJ menos A. Y se puede expresar como CUJ, donde UJ puede tener valores enteros positivos o negativos o cero. Entonces, estas fórmulas, al momento de tenerlas de esta manera y de nosotros procesarlas para acortarlas, nosotros teníamos estos valores, que A va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia entre N por C. Entonces, de esta manera nosotros íbamos teniendo en cuenta que C era la amplitud. Pero para ver cómo se expresa, lo vamos a ver. Existe una medida estadística conocida como la mediana. Y la mediana me sirve para representar de un conjunto de números acomodados en orden de magnitud, es el valor central o la media de los valores centrales. Entonces, aquí nosotros podemos decir que la mediana de este conjunto era el valor de 6 porque era el valor que estaba en medio de los demás. Entonces, llegábamos
a la mediana y nos daba un ejemplo. Nos decía, la mediana del siguiente conjunto, y hablábamos que teníamos 5, 5, 7, 9, etcétera. Y entonces nosotros decíamos que es 12. 12 más 9 más 11 va a ser igual a 10. 10 es la mediana de este grupo de datos que nosotros tenemos. Ok. Entonces, en datos agrupados la mediana se mantiene y se obtiene por interpolación, como se expresa en la siguiente forma. Aquí teníamos que mediana va a ser igual a la frontera inferior más n datos entre 2 menos la sumatoria de las frecuencias de clase. Al hacer todo esto, nosotros vamos a obtener lo que es la frecuencia. Veníamos y mirábamos otro valor que era la moda, y la moda la obteníamos. ¿De qué manera obteníamos la moda? Era el valor que más se repetía. Es el valor que más se repetía. ¿Y cuáles eran las características que nosotros podíamos tener en un grupo de datos para una moda? Eran 3, recuerden. Que podía no tener moda. Podía no tener moda, ese es uno. Otro. Bimodal, amodal. Exacto. Que podía tener 3 diferentes tipos. Era sin moda, o unimodal o bimodal, que era cuando teníamos 2 diferentes valores de moda. Entonces, para eso íbamos buscando lo que era la moda, los valores que más repetíamos. Hablamos de cómo podíamos hacer una distribución, que la moda solo se podía hacer una distribución que solo tiene una moda y se llama unimodal. En el caso de datos agrupados, para los que se ha construido una curva de frecuencia que se ajusta a los datos. Nosotros podemos obtener los valores en X, donde podamos obtener la mayor cantidad de datos y con eso obtener lo que es la moda. Entonces, ¿para qué me servía eso? Para ver la relación empírica entre la media, la mediana y la moda. Nos decía a nosotros que en la curva de frecuencias unimodales, que son ligeramente sesgadas, se tienen relación empírica siguiente. Y me decía que media menos moda es igual a 3 por media menos mediana. Entonces, esas son las fórmulas con las cuales se basan cada uno de estos conceptos. Que al ejecutarlas dentro de nuestro desarrollo de los ejercicios, nos tienen que dar estos valores concretos. Entonces, punto de examen, vamos a ver. Cuando nosotros hablábamos de curvas de frecuencias sesgadas a la derecha o hacia la izquierda, ¿cuál era la diferencia? Que es sesgada hacia la izquierda y sesgada hacia la derecha. ¿Ok? Cuando es Entonces, sesgada hacia la derecha es cuando la cantidad mínima de los valores está en la derecha. ok, muy bien, Ricardo. ¿Y la otra? Es a la inversa, si hay menos valores del lado izquierdo, está sesgada a la izquierda. Exacto. Entonces, muy bien, Ricardo. Lo que Ricardo nos explica es lo siguiente, que nosotros podemos tener dos diferentes tipos de gráfica. Cuando nosotros tenemos una posición de esta manera, que nos dice que esta curva de frecuencia está sesgada a la derecha, habla de que la mayor cantidad de datos, se encuentra a la izquierda. Y a la izquierda se encuentra lo que es la moda, la mediana y la media. Al contrario de cuando se encuentra sesgada a la izquierda. Que sesgada a la izquierda quiere decir que la mayor cantidad se encuentra del lado derecho. Entonces, son dos tipos de gráfica que nos podemos encontrar con estos valores. Permítanme.
Un minuto. Ok, perdón, muchachos, como que llamada del trabajo. Estábamos en lo que era la media geométrica. Vamos a ver. Ok, y en la media geométrica hablábamos nosotros que la media geométrica G nos servía para determinar números positivos de n y obteníamos la raíz enésima del producto. ¿Para qué me servía eso? Yo tengo esos tres datos y esos tres datos para obtener la media geométrica de él, lo que hacía era que multiplicaba 2 por 4 por 8 y al hacer la operación matemática me daba 64. Y a esto lo iba a dividir por la raíz enésima, que en este caso era 3, y este valor nos daba 4. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos ir determinando los valores para, eh, para lo que es la media geométrica. Luego de eso hablábamos un poco de la media armónica. ¿Y qué es la media armónica? La media armónica el, es el valor h de un conjunto de n números. Y es el recíproco de la media aritmética, de los recíprocos de los números. Entonces, esa era la fórmula que nosotros teníamos para hacer el cálculo, pero para obtenerlo mucho más fácil, vamos a hacerlo de eso. Entonces, teníamos que la media aritmética de los números 2, 4 y 8 es 4.67. Su media geométrica es de 4 y su media armónica es de 3.43. Okay. Entonces, la media geométrica es es un conjunto de números positivos en el cual nosotros vamos a tener que h va a ser un número menor o igual que g y un número menor o igual que la media aritmética, que era lo mismo que habíamos estado viendo de este lado. La media geométrica. Luego de esto, y esto es donde nos quedamos, que tenemos que ver
hablábamos de la raíz cuadrada media. La raíz cuadrada media o media cuadrática de un conjunto de números suele denotarse de esta manera. La cantidad de valores x al cuadrado la cantidad de la media aritmética elevada al cuadrado entre la raíz cuadrada. Entonces, para calcular esto, eso se suele usarse en aplicaciones físicas. Nos decía, este promedio suele utilizarse en aplicaciones físicas y este era un ejemplo. La raíz cuadrada media de un conjunto, 1, 3, 4, 5 y 7, va a ser igual a 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, la sumatoria de todos estos, dividido entre 5. Y a este número 20, que es el resultado de toda esta operación, lo dividíamos entre 4.40. Le sacamos, al 20 le sacamos raíz cuadrada y nos da el valor de 4.47. Luego de eso, ese era el último, vamos a hablar ya sobre lo que es la clase del día de ahora y vamos a hablar sobre los ejemplos. Ok. Vamos a tratar de ir resolviendo la guía que les voy a dejar. Vamos a empezar con una serie de ejercicios en los cuales vamos a ir buscando lo que son cada uno de los conceptos que nosotros estamos solicitando y ustedes van a ir calculándolo desde su computadora o desde el celular para ver desde donde pueden estarlo haciendo en este momento. Ok. Entonces teníamos una solución de ejercicios para todos estos conceptos estadísticos de los que estábamos hablando. Y en el primero, me piden a mí que calculemos la media aritmética para estos valores. Si gustan, lo hacen, doy un par de minutos, lo resuelven y me dicen cuánto es. Ok. ¿Alguien lo calculó? Sí, Ricardo. A mí me da la media aritmética, me da 80. ¿Cuánto? 80. 80. Vamos a ver si funciona. Ok. La media aritmética, lo que tendríamos que hacer es la sumatoria y dividido entre la cantidad. Entonces, esa es la media aritmética que nosotros estamos teniendo. Luego de eso,
Vamos con otro ejercicio. ¿Me ayudan con esta media aritmética, por favor? Podría ser 3.59, ¿no? 3 puntos. 59. Veamos. No. 38 me dio a mí. Ok, revísenlo. Quiero ver, me pasó el contacto. Ah, por cierto, Jonathan, gracias por el archivo de instalación, ya lo logré descargar. Me quedé con ya lo tengo cargado, pero quiero utilizarlo bien antes de explicarles con esto en las siguientes sesiones. Ok, ingeniero. Ok, entonces era 3.98 en este ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio y vamos a tomar un par de minutos para que lo puedan resolver. Encuentran la media aritmética de los siguientes números. Ingeniero, ahí ha escrito en el chat y también concuerdo con mis compañeros de a 4.8. No se oye. Perdón. ¿Cómo lo resolvimos? Lo resolvimos haciendo la sumatoria de todos los valores y dividiéndolo entre la cantidad de n de la cantidad de valores que teníamos. Ok, entonces viene la pregunta.
Este es el primer método que nosotros conocemos para poder resolver este problema. Permítanme. Iba pasando un camión. Ok. Entonces, para encontrar la media aritmética, podíamos utilizar dos tipos de fórmulas. El primer método, que era la sumatoria, como se hace ver ahí, y la otra, ¿cuál era? Por frecuencia. Por frecuencia. ¿Y cómo lo miraríamos en ese caso? Sería, por ejemplo, 5 por la cantidad de veces que se repite, más 3 por la cantidad de veces que se repite, y así sucesivamente con todos los de la lista entre la sumatoria de las veces de las frecuencias. De las frecuencias, exacto. Entonces, ahí nos dice que la cantidad es de 5 se repite 6 veces, 3 se repite 2 veces, 6 2 veces, 4 5 veces, 2 2 veces y 8 se repite 3 veces. Y al final de cuentas la sumatoria de esto, la operación matemática de multiplicar y sumar todos esos valores nos da siempre 96 entre 20, que es la cantidad de frecuencias sumadas. Igual el resultado nos va a dar 48. Entonces, esas son las dos formas de poder captar una media aritmética. Ok, y aquí viene otro ejercicio y nos dice, de 100 números, 20 fueron 4, 40 fueron 5, 30 fueron 6 y los restantes fueron 7. Encuentre la media aritmética de estos números. $5.3 sería, ¿no? 5.3. ¿Alguien más? Estamos bien. Ok. Entonces sería 5.3. Vamos. Ahí está. Entonces, ¿qué nos decía esto? Bueno, teníamos que 20 fueron 4, que 40 fueron 5, que 30 fueron 6 y el restante, que era 7, fueron 10 veces. Entonces, eso multiplicado nos da 530 entre 100 y nos da 5.30. Perdón. Vamos a volver a compartir. Ok. Entonces, siguiente ejercicio. A ver. Nos dice a nosotros que sí, Brian. Sí, Brian. No, disculpe, se me había ido No, ahí no, la mano. no hay problema, no hay problema. Ok. Entonces,
Resolvemos las clasificaciones finales de un estudiante en matemática, física, inglés e higiene son 82, 86, 90 y 70. Este, si los créditos en cada uno de estos cursos son 3, 5, 3 y 1, determinar cuál es la correspondiente calificación promedio. Pero en este caso sería el valor de la nota final, digamos, el 82 entre 3, que sería el número de créditos, o sería la suma total entre la suma, del valor de los créditos. Ok, eso es una media aritmética de ponderación. Entonces, cuando nosotros tenemos una media aritmética de ponderación, recordemos que tenemos que colocarle la ponderación a cada una de las notas. Si nos dice a nosotros que cada uno de esos cursos, por ejemplo, el 82 equivale a 3, significa que hay un triple de la ponderación unitaria de cada una de las notas. Por ejemplo, 70, que es la de higiene, esta solamente tiene una unidad valorativa, un valor dentro de la calificación del estudiante. En cambio, la de Lo vamos a hacer al anterior que acabamos de hacer. ¿Perdón? Lo haríamos al anterior que acabamos de hacer, ¿verdad? Sí, lo vamos a hacer de acuerdo al, a la fórmula que estaba que estábamos anteriormente utilizando. Y era la de la segunda, la de la media aritmética ponderada. Sería 84.666 y se te daría 7, ¿no? 84. Punto 66 y se aproxima a 7, o sea, 667 se podría decir. Ok, veamos. 85. Vamos a multiplicar 3 por 82, 5 por 86, 3 por 90 y 1 por 70. Lo veníamos así. Sí, así da. Ok. Ok. Vamos perdón, salté. Ok, vamos a hacer el siguiente ejemplo donde nosotros vamos a tener que encontrar lo que es la media, la mediana y la moda de los siguientes conjuntos. Resolvamos primero el literal A.
Ok, tenemos la respuesta. Con respecto a la media me da 5.1 y la moda sería 5. La moda sería 5. ¿Y la mediana? Ok. Bueno, veamos. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Ok, aquí tenemos. En una organización de números, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 2, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 8 y 9. Entonces me dice a mí que para encontrar la media yo tengo que dividir, es dividir la cantidad de, la sumatoria de los dedos entre la cantidad de valores que yo estoy teniendo. Entonces hacemos la sumatoria y luego de eso lo dividimos entre 10, que es la cantidad de números, y esto me está dando un resultado a mí de 5.1. La mediana, que es la media aritmética de los dos valores de en medio, nos hace que, ¿cuáles son los dos valores de en medio? 5 y 5. Y 5 y 5 nos habla de que tenemos 5 más 5 multiplicado por un medio, nos va a dar la mediana de 5. Y la moda, que nos va a representar el número que más se presenta con mayor frecuencia. ¿Ok? ¿Alguien que me ayude con el siguiente? Vamos al siguiente, al literal B. Yo tengo una pregunta. ¿Sí, Brenda? ¿Por qué 5 y 5, los valores de en medio? Ah, ok. Si nosotros vamos a la mediana, o sea, vamos a ver. Calculamos la mediana. En el siguiente, Lo estamos viendo aquí. Entonces, me dice a mí, la frontera inferior de clase mediana, es decir, ¿qué clase que contiene la mediana? Ok, entonces, hablábamos de que van a ser los números que se encuentran a la mitad de este recorrido. Quiero ponerles el ejemplo que estábamos viendo. Ok, aquí está. ¿Lo pueden ver? Perdón que el internet me está cargando lento. Sí, ahora se puede ver. Ok, entonces, ¿cómo calculamos la mediana? La mediana es el valor de medio de un grupo de datos que nosotros tenemos. Lo que nosotros hacemos con el conjunto A es hacer una ordenación de datos para encontrar lo que es la media, la mediana y la moda. Se recuerdan que cuando hablábamos de la moda y la mediana, todo esto ya eran para datos que se encontraban agrupados, o mejor dicho, de forma ordenada. Entonces, para poder obtener
la mediana, yo lo que hago es buscarlo aritméticamente. Busco los valores de medio que se encuentren entre estos dos. Luego de eso, cuando ya los localizo y veo que son 5 y 5, yo lo que tengo que hacer es una división, sacar un resultado de cuál es el límite inferior entre cada uno. El límite inferior de 5 va a ser 0.5, que es un medio. Entonces, este un medio lo voy a multiplicar por el resultado de la sumatoria de estos dos números del medio. Vamos a poner otro ejemplo y si gustan nos regresamos luego al B. Quiero ver si ya nos habilitaron. Ah, ya los vio ordenados, Brenda. Ok. Sí, sí, gracias. Ok, bueno. Entonces, ya ordenados es mucho más factible Ok, veamos el inciso B. ¿Cómo le da? Moda no hay y quiero ver, la mediana da 49.5 y la media da 49.8. Y la segunda da 50.1. 49.8 la media. 49.8 la media. Ok, permítame. Ok, veámoslo. Habíamos hablado que la moda no existía. La media era 49.8 y teníamos una mediana de 49.5. ¿Es correcto? Sí. Ok, es correcto. ¿Podría explicarme solamente el punto de la mediana? ¿Por qué el punto de un medio es 49.5? Tengo esa duda. Ok, la mediana es el valor que se encuentra al medio aritméticamente. Aquí no tomamos en cuenta los valores, el valor del dato, si no tomamos en cuenta cuál es el conjunto que se encuentra a la mitad de estos conjuntos. No sé si me logro explicar. Sí, ya más o menos le encontré la idea. Entonces, cuando nosotros ordenamos estos valores, yo estoy viendo que el valor de la mitad de mi conjunto de datos es 49.5. Entonces, a eso corresponde lo que es mi mediana. Sí, ya más con más detenimiento ya lo observé bien. Tienes razón. Gracias, ingeniero. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ok. Quiero ver, el día lunes de la otra semana tenemos el examen parcial. Yo tengo